Barra de Opinión presenta. Las historias de las mujeres por querer ser visibles ha sido muy dura. En mi caso, por ejemplo, tuve 2 atentados. Te revelas a ser intrigada en matrimonio. ¿A qué edad? A los 11, 12 años, en Tabasco, en donde el matar una vaca es más sancionado que matar a una mujer, ¿no? En el caso de mi papá aprendió conmigo de que su hija vale tan igual que su hijo hombre. El director de usos y costumbres me dijo que en el catálogo de mi municipio pues no venía la palabra mujer, y con esta ley se eleva a rango constitucional el derecho y la participación total de las mujeres en los procesos electorales de las comunidades. ¿Por qué te inscribiste al Partido Acción Nacional? Eufrosina, ¿cómo estás? Muy bien. Eufrosina Cruz, en el año 2007, Eufrosina, quisiste ser presidenta municipal de tu pueblo. 3 años después, ya siendo diputada del Congreso de Oaxaca, fuiste presidenta del Congreso. Vamos a hablar de ese periplo, de esa historia. Para empezar, déjame preguntarte, ¿cómo se llama tu pueblo, el pueblo donde naciste? Mi pueblo se llama Santa María Quiegolani. Está enclavada en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Es uno de los 570 municipios que tiene nuestro estado, en el estado de Oaxaca, y pertenecemos a la etnia zapoteca. Mi lengua materna, pues como usted sabe, pues es el zapoteco, ¿no? Y de ahí es que... Y sigo yendo al pueblo. Déjame preguntarte más. Yo te estoy hablando de tú, te pido que me hables tú también de tú, ¿no? Se me complica, los que venimos de las comunidades, el romper con ese de hablar de tú a usted, para nosotros es complicado. A ver, entonces, ¿por qué? Porque fíjese que en las comunidades el usted representa el respeto, el usted representa ese respeto que debe de haber entre seres humanos, ¿no? Aunque seamos amigos o amigas, siempre prevalece la palabra de usted. Por ejemplo, ¿usted le dice a su mamá usted? Usted a mi mamá, a mi papá, a los padrinos. ¿A sus hermanas? A mis hermanos grandes. A sus hermanos grandes. A mis hermanos grandes, de usted. Entonces, por eso se nos complica. Entonces, bueno, permíteme seguir diciéndole a usted. Pues entonces tendré que cambiar a usted. Eufrosina. No, sí, pues yo me acoplo bien. ¿Llega la carretera a Santa María Quiegolani? Sí, ya cuando iniciamos en 2007, apenas estaba llegando la carretera de terracería. En 2010 tuve la oportunidad de que por primera vez en la historia fue la esposa de un presidente de mi país, la señora Margarita, fue a celebrar el Día Internacional de la Mujer, y ahí le pedí un sueño que yo tenía, como en mi vida siempre ha sido de sueños, que un día ese camino pudiera rehabilitarse y empezar a pavimentarse, ¿no? Para que cuando una niña o una señora ya no se muera, porque los caminos están en malas condiciones. Porque no llega el médico o no lo puedan llevar. O porque el hospital más cercano está a 6 horas y a mitad de camino se muere, ¿no? Y entonces ya no es de terracería el camino. Ya empezaron a hacer la pavimentación y rehabilitación. En este año van apenas como 3 kilómetros, son 75 kilómetros. Ojalá que muy pronto mi sueño se vea ya cumplido, ¿no? De Santa María Quiegolani a la ciudad de Oaxaca son 75 kilómetros. No, para llegar a donde se entronca el camino, donde empieza la carretera federal, o sea, la carretera pavimentada, digamos, ¿no? Ya, o sea, 75 kilómetros de terracería. De terracería. Se dice rápido, pero implica un camino muy arduo, ¿no? Cuesta arriba. Significa 3 horas y media de terracería, de carro. Significa puros cerros,
Sí, y para poder llegar a la capital pues son 7 horas, ¿no? ¿Cuántos habitantes tenía Quiegolani cuando en el 2007? Somos alrededor de 1,500 habitantes. En ese entonces solamente había una lista de ciudadanos de alrededor de 200 hombres que conformaban y los que decidían el rumbo de la comunidad, ¿no? A ver, Hoy la historia... ¿Cuál es la diferencia entre habitantes y ciudadanos? Habitantes es de que ahí yo cuento hombres, mujeres, sí, jóvenes, y ciudadanos solamente los hombres son los que cuentan y los que tomaban la decisión y el rumbo de la comunidad en 2007. ¿Y mayores de 18 años, pero no mayores de 60, porque al llegar 60 también se perdía también su ciudadanía, digamos, aunque eran hombres. Estos eran los usos y costumbres. Siguen siendo esos abusos y costumbres, porque los verdaderos usos y costumbres pues es la fiesta de mi pueblo, la mayordomía, la forma de organización, no la detención del desarrollo de las comunidades, porque cuando este tipo de cosas sucede, detienes la capacidad de más de la mitad de los que habitan en una comunidad o en un entorno comunitario. Hablaremos más esto de los abusos y costumbres, de los llamados usos y costumbres, pero para proseguir con su biografía, a los 11 años se va de su pueblo. ¿Sola? No, con mi papá. Yo hoy agradezco a ese señor. Mis papás no saben leer, no saben escribir. ¿A qué se dedican? Al campo. Al campo. ¿Tienen tierra propia? En un pueblo cada quien tiene su terreno para autoconsumo. O sea, es de sobrevivencia, como usted lo acaba de decir. Y te rebelas cuando eres niña, te rebelas a eso, te rebelas a ser entregada en matrimonio. ¿A qué edad? A los 11, 12 años. En muchas de las comunidades, no nada más en Oaxaca, sino que en muchas comunidades de nuestro país, en donde todavía la población indígena existe, todavía se avala ese tipo de cosas y se amparan en los usos y costumbres. Hubo un momento en que estuvo usted por ser entregada en matrimonio, sí, a los 11 años. ¿Ya estaba elegido el novio? Ya estaba. Mi papá, si no obedecías, era de que pues te voy a entregar, ¿no? Y me rebelé a eso. Yo creo que mi esencia como ser humano, como mujer, hoy que ya tengo la capacidad y con esa... que me quité esa venda de la ignorancia, que es igual a la pobreza, a la marginación. Yo creo que el vivir en ese entorno te hace rebelarte, porque ves a tu entorno, que tu mamá todos los días se levanta a las 3 de la mañana, que sus manos de tu mamá lo ha calcomido la cal, que tu hermana no para de tener hijos, y si no te rebelas a eso, pues esa es la misma... ¿Cuántos hijos tiene su mamá? Mi mamá tuvo 10 hijos, mi hermana a los 32 años ya tenía 9 niños, ¿no? Entonces ese era su futuro, ¿no? Ese era mi mismo futuro si no me rebelaba a eso. Pero ¿de dónde el modelo me puedo rebelar? Tiene que haber de algo, de la tele, de la educación. No había tele, no había nada en el pueblo en ese entonces. ¿Y entonces de dónde? ¿De la educación? Del maestro. Yo tenía un maestro en la primaria que hablaba tan bonito el español que yo soñaba algún día hablar esta lengua con la que hoy me comunico con usted, ¿no? Que es el castellano. ¿Cómo se llamaba su maestro? Mi maestro se llamaba Joaquín. Espero que todavía siga vivo, ¿no? Más? Joaquín, no me acuerdo de su apellido, pero gracias a ese maestro me enseñó a soñar. ¿Y él dijo, las mujeres no tienen por qué casarse a los 11 años? No tanto así, sino que él empezó a hablar mucho a mi papá, que me diera la oportunidad de salir, porque lo único que yo quería era salir de ese entorno. ¿Porque era buena alumna? Sí, a los 5 o 6 años ya sabía leer, ya sabía escribir. No entendía lo que leía, pero me gustaba leer. ¿En español? En español. Ajá. No, entendía yo todo lo que me decía el maestro, pero el problema era cómo contestar, ¿no? Que era muy complicado, era más fácil, yo creo, hacer una travesura que contestar en español. Y por eso
yo sigo apostando a la educación, porque una mente educada pues se quita todo el miedo. Es la gran escalera en la vida, ¿no? La educación. Exactamente, y rompes con todo el paradigma de la pobreza, no paradigma porque es una realidad, ¿no? Sino que rompes con esa pobreza. El síndrome de la pobreza, ¿no? Todo lo que... Quizás porque con eso jalas a tu entorno y cambia la visión, porque hoy ya puedo decir que mis hermanos ya están estudiando, mis sobrinos, mis primos y el entorno de mi comunidad ya está cambiando, pero gracias a esa rebeldía que inició el maestro Joaquín, y de ahí inició el padre de la iglesia, y de ahí con querer ser presidenta del pueblo, ¿no? Pero ya no, nos estamos saltando mucho. Algo que no ha platicado usted. No, dígame. No, es que yo soy chilanga y los chilangos somos lo contrario. Queremos decirle tú a cuanto Dios. Somos unos igualados. Pero a los 11 años se va con su papá a Salina Cruz. A Salina Cruz. Y ahí empecé a estudiar. Ahí terminé el bachillerato. Ahí aprendí a hablar el español. Ahí empecé a trabajar de todo un poco. Es un poquito de la parte de mi vida que no me gusta mucho tocar, porque es una parte muy dolorosa, en donde ser indígena, yo creo que ahí es en donde yo sufrí la peor discriminación. No en mi pueblo, sino que en un entorno donde te ven diferente, en donde no hablas la lengua de esa sociedad, en donde piensan que por tus facciones o por tu tonalidad eres diferente. ¿Y qué trabajaba? Vendía yo en la calle para sobrevivir, ni siquiera para vivir el día de mañana, sino que para ese día nada más. ¿Qué vendía yo? Elote, pepino, torta, y gracias a eso, me imagino que muchas groserías, mucha violencia psicológica y hasta física. Mucha humillación. Por eso por ser indígena y por querer entrar a ese entorno que se supone que muchos piensan que no merecemos los indígenas, no merecemos acceder al desarrollo, ¿no? Mientras más fregados estén, pues mejor, porque no reclaman, no cuestionan, no exigen. No, claro, pero cuando nosotros rebelamos y decimos, también tengo derecho de entrar acá, de sentarme en un espacio bonito, pareciera ser que es pecado, ¿no? Bueno, es que hay una cosa horrible del ser humano, ¿no? Que mientras pueda ser superior 1 centímetro a otro grupo social, se siente como feliz, ¿no? Es uno de los lados más miserables del ser humano, esto de la discriminación, ¿no? Regresando a su biografía, porque su biografía nos permite sentir con usted, no teóricamente el asunto, sino en la práctica, y también ver las salidas, porque usted tiene una biografía muy inspiradora. ¿Cuándo se le ocurre, quiero ser contadora pública? ¿Y por qué contadora pública? Yo quería ser doctora, pero por la misma circunstancia de sobrevivir tú sola, aunque mis padres hubieran querido, pero no había cómo. Ajá. Entonces yo termino el bachillerato y me entero del sistema de CONAFE, que te mandan un año a una comunidad más fregada que la tuya, un año dar servicio, a cambio te dan 3 años de becas, podríamos decirlo, y esa beca no me iba a alcanzar para seguir estudiando en la Facultad de Medicina en la ciudad de Oaxaca. Y como yo ya traía la especialidad de contabilidad en el bachillerato, yo por eso también me decidí, y hoy no me arrepiento, porque gracias a eso alcancé mi plena libertad, porque con esa conciencia estoy hoy con usted, ¿no? Y ya como contadora pública ejerce, y me imagino que cambia su salario. Es complicado cuando no eres hija de, o cuando no perteneces a una cúpula. Uh-huh. Es ir escalando, ir tocando puerta,
pero ahí es en donde empieza el verdadero reto, ¿no? De decir que también nosotros tenemos la capacidad de ser gerente de una empresa, de llevar la contabilidad de varios empresarios, ¿no? ¿A qué edad dice, yo me voy a regresar a Santa María Quiegolani y voy a ser presidenta municipal? ¿Cómo nace esa idea? Nunca dejé de ir a Quiegolani, porque ahí habitan mis papás, claro, ahí habitan mis hermanos, y nunca dejé de ir, pero nunca me dejó de doler lo que pasaba, porque yo me iba y cuando regresaba nada cambiaba, seguía igual. Mi madre seguía levantándose a las 3, las mujeres regresaban con las manos vacías porque la respuesta era de que pues eres mujer, primero consíguete un marido y después a ver si te toca algo, ¿no? Entonces y en la universidad me decían, llevaba una materia sobre derecho constitucional que decía que el artículo tal, que todos somos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Que no checaba con los usos y costumbres. Entonces decía yo, entonces, ¿para qué me dicen algo en la escuela y en mi entorno? Esto no sirve, esto no vale. Y ahora, ¿usted conocía a estos 200 electores, a los 200 únicos ciudadanos que eran los electores? Los conocía personalmente, me imagino. Sí, por supuesto. ¿Y pensó que iba a ganar? Sí, íbamos a ganar, pero ni siquiera esa oportunidad me dieron. No responsabilizo a los hombres, responsabilizo a la circunstancia del entorno. ¿Se votó? Se votó a través de papeletas. ¿Usted aparecía en boletas? En boletas. ¿Por qué partido? Perdón. No había partido. En uso y costumbre hay diferentes formas, por mano alzada, por tercias, por papeletas, y en esa papeleta aparecía el nombre de una mujer por primera vez en la historia, y ni siquiera las mujeres estaban votando por una mujer, ni siquiera la propia mujer votó por ella, ¿no? O sea, yo no voté por mí, sino que los hombres eran los que estaban votando por mí. ¿Y quién ganó? Y más jóvenes. ¿Y quién ganó? No me dieron la oportunidad porque a la mitad de la asamblea decidieron anular las boletas que estaban a mi nombre, no permitieron ni siquiera si yo hubiera ganado o perdido, ¿no? Ajá. Entonces, ese fue el reclamo que yo hice ante las instancias que yo creía que nos iban a ayudar. Digo nos iban a ayudar porque no era Eufrosina, sino que era la oportunidad para esas mujeres que están ahí, para esos hombres que también ya querían que sus propias mujeres accedieran a ser visibles, ¿no? ¿Qué porcentaje supone usted de los electores votaron por usted? ¿Qué siente? Pues digo, pues son 200, los conocía, estaban en el mismo salón. Es muy fuerte hasta para los propios hombres que votaron por una mujer, que su voto no valía por el simple hecho de ser mujer, como ellos decían. O sea, ni siquiera nosotros, que sí cumplimos el servicio comunitario según, estamos nosotros decidiendo que una mujer fuera, o sea, por los controles de los cacicazgos, porque así lo definen 3, 4 señores, por el control de los cacicazgos que existen en las comunidades. ¿Y había una definición del tipo de hombre que votó por Eufrosina? Sí, eran más jóvenes, de hecho eran los que fueron hablando por Eufrosina a las casas de los otros votantes, ¿no? Y por eso hoy por hoy yo camino con los jóvenes para que ellos sean los que detonen el cambio en el núcleo familiar de sus casas, ¿no? La antropóloga Margarita Dalton ha documentado más de 30 casos de mujeres que han querido tener puestos políticos en sus comunidades y que han sido descalificadas e incluso algunas asesinadas. ¿Usted las conoce a estas mujeres? ¿Habla con ellas? Las historias de las mujeres por querer ser visibles ha sido muy dura. En mi caso, por ejemplo, tuve 2 atentados. Me estuvo cuidando la Policía Federal casi 2 años por exigir los derechos no de Eufrosina, sino que de esas mujeres que están en esas comunidades. Y así como eso, en muchos otros casos, muchas mujeres han dado la vida para que hoy en Oaxaca ya pueda ser esa visibilidad de esas otras mujeres. Vamos a llegar
No me lo cuente todavía porque esta es una historia de éxito de nuestra democracia. Ahora, recién pasó algo importante en Oaxaca al respecto legalmente, no nada más retóricamente. Pero por esa época el entonces gobernador Ulises Ruiz se apersona en su pueblo, que es la primera vez que un gobernador se apersonaba allí. ¿Y qué dice? En ese momento yo me acuerdo que fue un 5 de enero en donde él dijo que nos iba a acompañar, en donde iba a ver cómo se iba a resarcir el daño, la cual nunca se hizo, porque no había una ley que nos protegiera en ese entonces, en 2007-2008, no había en el Código Electoral. El director de Usos y Costumbres me dijo que en el catálogo de mi municipio pues no venía la palabra mujer porque era uso y costumbre, derecho consuetudinario, como dicen, ¿no? Una ley no escrita. ¿Y usted se planta frente al gobernador y qué le dice? Le dije que nos ayudara porque no era, vuelvo a repetir, no es Eufrosina, para bien o para mal, yo ya estaba fuera de eso quizás, pero el problema son las que están ahí, las que regresan con las manos vacías, las mamás que se convierten en mamá y papá y se regresan con las manos vacías porque la respuesta es, eres mujer, ¿no? ¿Y qué otros abusos y costumbres están rigiendo en las comunidades indígenas de nuestro país, aparte? El que entreguen a sus hijas a los 11, 12 años para una sociedad conurbada, lo podríamos decir, eso se llama trata de niñas, ¿no? Para ahí es uso y costumbre. Y ahí es en donde se tiene que empezar a ¿Y qué tal hacer el alcohol, el alcoholismo, la violencia, o sea, todo es un conjunto. O sea, hay muchísima violencia del hombre a la mujer, ¿verdad? Del hombre a la mujer y a los niños. Y más en las comunidades. Pero vuelvo a repetir, no responsabilizo a ese entorno, responsabilizo la circunstancia del entorno, porque nadie le enseñó a ese señor que tiene que cuidar a su hija o a su esposa. En el caso de mi papá aprendió conmigo de que su hija vale tan igual que su hijo hombre. Hoy, a sus 68 años de mi papá, ¿cómo se llama su papá? Mi papá se llama Domingo, y hoy mi papá sabe que yo valgo tan igual como su hijo hombre. Hoy mi papá aprendió de que si yo me siento al lado de un hombre en la mesa comiendo, no pasa nada. Mi papá hoy es uno de los señores que dice, apúrate porque ya te están esperando las señoras. O sea, sí. Eso es empezar a cambiar, y los que dicen es que no se puede cambiar ese uso y costumbre, no es cierto. Sí se puede, sino que es a través de la educación. ¿Y qué tal los que no somos indígenas y que defendemos, bueno, esos que defienden los usos y costumbres como algo sagrado, como, no hombre, es una tienda de Fonatur, las comunidades indígenas, son no hay que tocarlos. Los monumentos andantes, sí, como yo he dicho, ¿no? Para como lo llaman los antropólogos, el patrimonio intangible, son patrimonio intangible de la comunidad, sus usos y costumbres, que muchos son abusos y costumbres. Ahora, ¿quién decide cuáles son usos y cuáles son abusos? Que esa es una pregunta que yo he hecho a muchos antropólogos, a muchos investigadores. En primer lugar, para ellos, ¿qué significa usos y costumbres? Porque para nosotros, los que somos de las comunidades, sí, uso y costumbre es la fiesta, es el tequio, el trabajo comunitario en donde entre todos nos ayudamos, es la forma de organización, pero de convivencia, no de la detención del desarrollo de nuestras comunidades, no el que tú eres mujer y no tienes derecho a la participación. Y a lo mejor en ese entorno eso ha prevalecido porque nadie le ha enseñado que también se puede construir de este otro lado en donde todos seamos y cabemos en eso. ¿Y la defensa de la lengua, Eufrosina, es importante o no es importante? Es importante porque la lengua es es lo que nos identifica también como indígenas, como grupos étnicos y como uso y costumbre, nuestra vestimenta. La cosmogonía. Hay una religión en
su pueblo distinto al catolicismo que hay en la ciudad de Oaxaca, o estos son mitos? En muchos de los casos, o sea, prevalece el catolicismo, pero todavía con mezcla de los rituales de los antiguos, ¿no? El que hagan culto a los muertos, el que se vaya al panteón, el que se vaya a traer las almas, etcétera, ¿no? ¿Y hay que preservar eso o no? Ese tipo de cosas, yo siempre he dicho, eso es lo que nos identifica, ¿no? O sea, ahí sí, porque no lastima a nadie ese tipo de cosas, porque quienes quieran ir, pueden ir, y quienes no, pues se pueden quedar en su casa. Esa sería la vara, ¿no? Cuando daña, distinguir lo que daña y lo que favorece al grupo en conjunto. O sea, así... y que además no hacerlo por fuerza, ¿no? O sea, si alguien quiere respetar las costumbres antiquísimas, religiosas, respetarlas, y quien no quiera, que no sea sancionado. El otro tipo de abuso y costumbre que sucede en muchas de estas comunidades es el que, como la mayoría profesa la religión católica, y si no eres de esa religión, en muchas comunidades han expulsado las familias. ¿Por qué? Porque sí, brutal, ¿no? Porque no eres de la religión católica, sino que eres de otra religión. Entonces ahí es en donde empieza, ¿no?, esa violación eso ya no puede ser uso y costumbre, y por eso a nuestros... Que es anticonstitucional, de nuevo. Por supuesto, y ahí es en donde hemos platicado con los antropólogos de decir, pues los invitamos a que vayan a vivir unos mesecitos en las comunidades, y que después ya opinen. Podríamos hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Claro, sí, o sea, no nos pongan en un museo, estamos vivos. Leo Portilla decía en la serie Discutamos México, que hubo en el Bicentenario, que pasó en el Canal 22, decía mucho durante sus programas, es que sí, hablemos del indio muerto, está bien, pero sobre todo hablemos del indio vivo. Eso es lo que nos falta hacer en este país, donde hay 13 millones de personas que viven en comunidades indígenas. Es el 12% de la población, y es también una riqueza y no estamos representados. Cultural, y no están representados políticamente. En ninguna posición. Políticamente, en el sector empresarial, en el sector educación, en el sector salud. Por eso es la exigencia de ir haciendo visibles, porque no podemos estar representados cuando en la propia o en el propio entorno no permitimos que esa población más del 50% no es visible en el propio entorno. Claro, las mujeres. Eufrosina, una pregunta. ¿Por qué te inscribiste al partido Acción Nacional? Eso lo tienes que explicar, porque visto desde lejos es rarísimo. O sea, el Partido Acción Nacional fue quien estuvo en contra de las comunidades indígenas cuando los indígenas zapatistas estuvieron en el Congreso Nacional. Quien se opuso más a los cambios que ellos pedían fue el PAN. ¿Cómo es que tú llegas al PAN? Yo creo que todo partido tiene la responsabilidad y la obligación de ir abriendo espacios para los rostros indígenas, yo entré al PAN por el cobijo, y de que ahí encontré eco a lo que yo buscaba, no para Eufrosina, sino que para que esa reconstrucción y esa visibilidad de las mujeres de mi entorno fuesen una realidad, no nada más en palabras, ¿no? Entonces, diputada, ¿usted primero conoce al presidente? Conocí al presidente un 8 de marzo en 2008. Un año después. Ni siquiera fue en una entrevista. Yo tenía el sueño de conocer al presidente de mi país y que él conociera la historia, y que como mandatario del poder de mi país nos ayudara, ya que nos habían cerrado en Tecalita, Morelos.
en un evento del Día Internacional de las Mujeres. Ahí le entregué una carta y ahí es en donde empezó el cobijo del presidente y de ahí también el cobijo de su esposa, ¿no? De Margarita de Zavala. Margarita Zavala. Y más que yo soy una mujer con criterio propio y donde yo ejerzo mi libertad. Hoy por hoy nadie me ha dicho qué es lo que tengo que hacer, porque el día que yo pierda esa libertad, ese día pierdo lo que tanto he luchado, ¿no? Mi dignidad y sin como embargo, ser humano. es usted un capital político para el Partido Acción Nacional. Seguramente ha cambiado el voto de gente indígena al Pero ser fíjese usted que ni siquiera lo he visto reflejado ni siquiera lo he visto de esa forma, porque al haberte dado la oportunidad de ir por la vía plurinominal, no en una coalición de gobierno, cuando se da el gobierno de transición en Oaxaca, se va en una coalición en donde participa el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, y es ahí en donde se da esta oportunidad de ir en ese espacio en donde Oaxaca en vive en la elección del gobernador de Gabino Cue, y es ahí en donde se da también una cosa histórica para Oaxaca, en donde pues el partido que gobernaba ya no tenían mayoría ni siquiera en el Congreso del Estado. El PRI, ¿no? Que era nunca el PRI. había habido en, ¿qué? 90 años, 80 años. En 80 años alguien que no fuera del PRI. Exactamente. ¿Y esos cacicazgos de las comunidades son priistas? Era antes, cuando el exgobernador Diodoro era gobernador. Diodoro Carrasco. Los municipios se registraban en el PRI, ni siquiera en el Instituto Estatal. ¿Qué tal? O sea, era por uso y costumbre que todos los presidentes tenían que registrarse ante el PRI. ¿Y ha cambiado eso? Y hoy ya no. Hoy, gracias a esa reforma de la ley de los pueblos indígenas, hoy tienen que dar reporte y registro ante el Instituto de Participación Ciudadana, ¿no? Que es el Instituto Electoral del Estado, y se abre una dirección de usos y costumbres en ese entonces, ¿no? Entre comillas, porque de ahí no había ley que protegiera la participación total de las comunidades. Entonces, ¿es usted diputada por esta coalición? Por la coalición, pero de ahí, gracias a eso, el Partido Acción Nacional abre una coordinación de asuntos indígenas, históricamente nunca a nivel nacional, y la cual actualmente presido. Yo la conocí en Los Pinos, a usted, en una reunión donde nos invitaron algunas mujeres a conocer a la señora Michelle Obama, esposa del presidente de Estados Unidos. Y Michelle Obama la tomó a usted con ambas manos y se la llevó a un rincón y estuvieron platicando. Estuvo más tiempo con usted que con nadie. ¿De qué hablaron? La señora Michelle me inspira fortaleza porque estudiando la historia de su esposo, él también sufrió discriminación por su color y ella, yo estoy segura también por su color, y gobernar un país en donde se supone que hay puros güeros y que llegue uno que no es de ese color predominante como nosotros los que venimos de las comunidades, y que te diga que todos los días se tiene que luchar, que nunca tenga yo miedo, que tengo que arrebatar ese espacio y que nadie nos va a regalar nada si no lo arrebatamos. ¿Eso lo dijo? Eso me dijo la señora Michelle Obama, pero nunca que yo tenga miedo. Un traductor. Estaba una traductora y ella me repetía lo que ella le decía, me decía en inglés, que nunca tenga miedo, que teníamos que arrebatar los espacios, y es un poquito decir, es cierto, tengo que arrebatar porque nadie nos va a regalar nada si no lo hacemos nosotros. El cambio no lo iniciamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, eso ya me quedó claro. Y si el Partido Acción Nacional abre esa posibilidad y esa puerta, pues hay que aprovecharla, porque uno se va, pero los que vienen atrás de uno son los que van a
van a aprovechar esa puerta que se abre, ¿no? Porque es una puerta más, es una puerta que se abre hacia la libertad para las mujeres y los jóvenes indígenas. ¿Cómo sucede que es usted elegida presidenta del Congreso de Oaxaca? ¿Cómo sucede que es usted elegida presidenta del Congreso de Oaxaca? Es otro tema muy complicado, porque al ya ser electa como diputada local, pues nunca me imaginé que iba a ser presidenta del Congreso de mi estado en un año complicado y en donde fue en 2011, ¿no? Fue en 2010. 2010. Y nosotros tomamos protesta un sábado. A mí me avisan que yo iba a ser presidenta como por el martes, pero se tenía que sujetarse a una elección ahí con todos los diputados, que había esa posibilidad, ¿no? de ser presidenta, ¿no? Y el día sábado, por unanimidad, todos los compañeros votan que la presidencia recae en mi persona. No, pues no, enfrentarte a un congreso, enfrentarte a compañeros que muchos de ellos pues han vivido de la política, que han sido diputados federales, locales, presidentes municipales, y que de repente llegue una persona que no pertenece a esa cúpula política, es muy difícil. Y empiezan los cuestionamientos, empiezan los señalamientos, empieza de que cómo es posible que no pertenece a esa cúpula sea la presidenta del Congreso. ¿Pero de ¿no? quién eran los cuestionamientos? ¿De la prensa? De la propia prensa o de los mismos políticos que habían votado. Más que de prensa, eran de los mismos compañeros, ¿no? Pero ¿cómo si ellos la habían electo? Pero como no perteneces a eso, o sea, el hablar de términos parlamentarios sin saberlo, el cómo someter a votación, o el que decir no a un compañero, entonces como que ¿cómo me va a decir no? Y fue bien complicado, pero gracias a esa experiencia también, hoy aprendí de que todo se puede, y también gracias al cobijo de muchos compañeros también, de todos los partidos políticos. ¿Y para esto, para qué decía el presidente municipal de Santa María que Golani? O sea, pero antes de ser presidenta de la mesa directiva, fíjese que vino la renovación del municipio del pueblo. Ajá. Y por primera vez en mi pueblo votaban las mujeres. Por primera vez hoy tenemos un presidente municipal que es electo con la participación, y que ganó con la participación de las mujeres. Hoy hay una secretaria municipal electa por la ciudadanía, hombres y mujeres. ¿Y siguen las niñas siendo entregadas a los 11 años? No, muchas niñas ya están estudiando, de cómo una semillita detona muchas cosas. Pero rapidísimo, es decir, seguramente se estuvo incubando. O sea, gracias a la prensa, gracias a que sí se puede, gracias a que sí se puede cambiar sin perder nuestros verdaderos usos y costumbres. ¿Llevó a sus papás al Congreso? Sí. ¿Y cuéntenos, qué cara tenía su papá y su mamá? Cuando era verlos como que diciendo, porque vivían con miedo, porque vivían con ese temor de que quizás algo me iba a pasar, ¿no? Pero al verlos allí y al verme ahí, nada más con la mirada pues nos pusimos a llorar, ¿no? Porque con la mirada dijimos, sí se pudo, vamos por más adelante, y que no nos va a pasar nada, ¿no? Y que somos muchos los que queremos cambiar nuestras comunidades para que otras niñas no pasen lo que nos pasó, ¿no? Hace el 4 de abril de este año, del 2012, se aprueba en el Congreso de Oaxaca una ley presentada por usted,
una iniciativa de ley presentada por usted se aprueba, donde cambia radicalmente el destino de las mujeres en las comunidades indígenas. ¿Qué dice esa ley? Mi sueño y mi reto y mi responsabilidad al haber sido electa como diputada local era precisamente cambiar eso y que a ninguna otra mujer pasara lo que yo pasé, a que ninguna instancia gubernamental te dé la respuesta de lo que me dieron, a que las autoridades electorales pudiesen ya tener los elementos, si es que no lo tenían, para poder defender, a que los abogados no tengan miedo de defender un caso en donde se violenten los derechos de las mujeres. Y con esta ley se eleva a rango constitucional el derecho y la participación total de las mujeres en los procesos electorales de las comunidades. ¿O será ilegal una elección donde no participen las mujeres? Exactamente, en donde se violenten los derechos políticos de las mujeres, eso va a significar la nulidad de esa elección, pero además será sancionado de acuerdo al Código Electoral del Estado y los tribunales ya podrán intervenir en la solución de estos problemas. Y gracias a lo que nos pasó, hoy ya son 17 mujeres presidentas en el Estado, cuando solamente habían 6, 7, si 17. mucho. 17. O sea, fue una revolución de los alcatraces. Más. ¿No? Así lo llaman ustedes, ¿no? Esta revolución de conciencia en donde participa hombres y mujeres jóvenes. Sí, porque me interesa mucho el énfasis que usted hace, hombres y mujeres. ¿Qué ganan los hombres cuando las mujeres se integran igualitariamente a la vida política de una comunidad? Ganan el desarrollo de su familia, así de simple y así de fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque al integrar a su familia, a su esposa, en el desarrollo de la comunidad, gana la familia y por supuesto gana la comunidad. ¿Por qué? Porque la señora es la que sabe qué es lo que le falta al centro de salud, qué es lo que falta en la escuela, qué es lo que falta en la vida cotidiana de su familia. Y su aportación en una asamblea comunitaria ya lo va a tomar en cuenta los que toman la decisión, ¿no? Que son las autoridades municipales. O sea, la vida privada empieza a ser parte de la agenda del Estado. Por supuesto, o sea, tiene que ser, porque si la vida privada no se vuelve parte de la agenda pública de gobierno, quiere decir que el gobierno no escucha a la sociedad, porque tiene que partir de ahí para... El bienestar de los niños supongo que se vuelve parte importante. Por supuesto. Y internacionalmente sabemos que cuando hay cabezas de Estado mejora los servicios sociales, se vuelve universal los servicios de salud. Exactamente. Y lo que yo hago es precisamente atraer esa esencia de lo que marca ya la Constitución Federal de nuestro país y lo elevo a rango constitucional de mi estado y atraigo también lo que emana en los tratados internacionales que ha firmado nuestro propio país, en donde dice que México tendrá que garantizar la igualdad de los hombres y las mujeres y por lo tanto los usos y costumbres no pueden contravenirse a estos derechos. ¿Dónde vive usted ahora? Vivo en Oaxaca. Bueno, ya ni sé dónde vivo, ¿verdad? Porque hay días que estoy en Oaxaca, recorro mucho las comunidades, porque no nada más es Quigolanes, sino que estas historias se repiten en muchas de las comunidades, pero hoy tengo fe y tengo esperanza de que las cosas van caminando. Un gobierno de transición pues no es fácil, es muy complicado y por eso también es una vuelta de 360 de cambiar muchas cosas que estaban ahí y querer enderezarlo. Entonces muchas organizaciones, muchos líderes pues no aceptan, ¿no? Entonces y ahí es en donde estamos y en esta reforma pues agradecer la solidaridad de todos los compañeros porque la votación fue por unanimidad del Congreso, porque afortunadamente es un Congreso en donde ni un partido tiene mayoría
qué sano es así cuando en sí, un que partido... sano, bueno, porque después dicen que ahí es donde se atora todo, pero en esta legislatura se reformó la constitución del estado, en donde ya Oaxaca está en el tema del referéndum, del plebiscito, de la revocación de mandato, del cabildo entonces, abierto. es un congreso saludable. Es un congreso saludable porque nadie tiene mayoría, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el PT, en donde todos se están dando, o sea, la prioridad es Oaxaca, ¿no? Y por eso agradezco esta etapa en donde también me dieron la oportunidad de aprender con ellos, aunque muchos fueron duros, como yo he dicho, pero agradezco porque aprendí también de ellos a ser fuerte y a cumplir lo que marca el reglamento del Congreso, ¿no? Frusina, ¿qué sigue? Sigue, hoy tenemos la oportunidad de ir a la Diputación Federal. Por el PAN. Por el PAN. ¿Plurinominal? Plurinominal. Yo creo que es un espacio en donde se tiene que aprovechar. O sea, ya ganó. Pues hasta septiembre, ¿no? Porque luego pasan muchas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, seguimos estando en el Congreso local hasta que se notifique, y si no, pues ahí seguimos en el Congreso local, y si se da ese espacio, pues el reto es llevar esta reforma al Congreso Federal para que esto se aplique en todos los estados en donde todavía prevalezca violación a los derechos de las mujeres de las comunidades indígenas, como es en Chiapas, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo, en Tabasco, en donde el matar una vaca es más sancionado que matar a una mujer, ¿no? Uh-huh. En su código penal. Frusina, qué bueno que va a estar en el Congreso Federal, qué bueno que la así llamada minoría indígena, el 12% de la gente de nuestro país va a estar representada en el Congreso por usted. Esperemos que de otros partidos también llegue Ojalá. Gente de las comunidades, y la felicito. No, al contrario. Hasta la próxima plática con usted. Muchas gracias como siempre por el espacio, porque ustedes son los que a final del día hacen realidad y que se conozca este tipo de logros, y que no busco representar a nadie. Lo que simplemente busco es ir abriendo espacios para que los que lleguen no les duela tanto como los que nos toca ir abriendo, ¿no? Porque también para que yo esté acá, pues muchas han dado su vida, ¿no? Han dado su vida para que hoy esté yo acá, y hoy me toca pagar otros costos, y lo seguiré haciendo, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario. Barra de Opinión presentó. Las campañas políticas en México siguen su marcha y entran ya a una dinámica que debe favorecer el contacto de los candidatos y la candidata con los ciudadanos, que son los posibles electores. Los acercamientos en actos masivos a través de millones de mensajes de radio y televisión se intensifican y ponen a prueba a quienes buscan el voto. Por ello, como ciudadanos, tenemos el deber de considerar la capacidad de cada candidato para concretar sus propuestas de gobierno. En las campañas, lo que importa también es ver de lo que están hechos los hombres y las mujeres que quieren gobernarnos. Por eso hay que evaluar el sentido de su liderazgo, su capacidad de improvisación, de respuesta ante los desafíos cotidianos que enfrentan durante sus recorridos por la República. Como se ve, la tarea para orientar nuestro voto no es sencilla, ya que existe abundante información y escasa reflexión de los actores. Un proyecto político debe contar con un diagnóstico, una misión, una visión, procedimientos y metas a cumplir. Esto es necesario para que usted como yo podamos tomar una decisión razonada.